El lujo para mí es ir a ver a mi tocayo Diego, porque tengo que ir hasta Londres para verlo. Y el otro lujo sería para mí, que sería mi máxima ambición, ver a Sergio a Caracas, donde no me dejan entrar. Hace ¿Cómo una no, hora doctor? terminé una conversación con un venezolano a quien yo quiero, admiro muchísimo, que es el doctor Asdrúbal Aguiar, que algo tiene que ver contigo, Camilo. Así mismo Pero le es. dije que lo dejaba en la reunión porque te lo había sustituido por ti. Así es, lo saludamos desde acá al doctor Asdrúbal Aguiar, quien tengo yo el gran honor de tener como padre y como amigo y guía también. Y repaso por acá, precisamente ahorita que lo menciona, embajador, podemos hacer un repaso por algunas de las frases dichas precisamente por el doctor Asdrúbal Aguiar la semana pasada, quien lo tuvimos por acá, y por aquí podemos darle un poco de seguimiento. El doctor Aguiar habla que en Venezuela el Estado está fragmentado en factores de poder que no son el gobierno que ocupa Miraflores, señala Aguiar, como la narcocriminalidad, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, los rusos, los cubanos, los chinos, iraníes, en donde cada quien tiene su pequeño pedazo. La gente está en la línea por supervivencia, los lazos de la solidaridad social se fracturaron. No hay gobierno capaz de tomar la constitución y decir que ejerce la uniformidad soberana porque está fracturada la Fuerza Armada, pero además un gobierno en Miraflores y otro en la Asamblea Nacional, dos fiscales, dos tribunales supremos de justicia, entre otros. Embajador, comienzo con lo siguiente, aparte del comentario del doctor Aguiar. Hace poco el presidente interino Juan Guaidó convocó a un pacto unitario con los factores democráticos y en primer encuentro fue con María Corina Machado, líder de 20 Venezuela. En esa reunión no hubo consenso. Machado dijo que Guaidó propuso, entre otras cosas, una nueva consulta que ella rechazó. Pero ayer el mismo Guaidó aseguró que había más cosas en comunes que aquellas que se ventilaron. La pregunta ¿estamos ante la presencia de una unidad disgregada? ¿Cómo está la unidad de la oposición para el embajador Diego Arria? Camilo, bueno, primero lo que describe Asdrúbal lo comparto plenamente. Dice, nosotros somos, algunos lo comparan con Somalia, yo creo que a veces superamos esa crisis que yo conocí personalmente, pues estaba en el Consejo de Seguridad cuando comienza a explotar. En algunas dimensiones es aún peor. Pero volviendo a lo que tú me estás diciendo, por cierto, no es la primera conversación, es la segunda. La primera la tuvo hace un par de días antes con Antonio Ledesma. La diferencia fue que Ledesma no ha publicado todavía lo que conversó, y el segundo es el de María Corina. Yo tengo años diciendo que en Venezuela no ha habido oposición, que en Venezuela ha habido posiciones, y que esas posiciones acumuladas no llegaban nunca a representar al interés nacional, porque eran posiciones de pequeñas parcelas que no miraban más allá de sus propios intereses, con lo cual nunca hemos tenido una verdadera oposición. Oposición en Inglaterra, donde está Diego, de loyal opposition. Nosotros tenemos que, aquí lo que hay en todo caso tendría que ser resistencia, que es una cosa muy distinta a la oposición. Pero eso ha sido muy peligroso, muy inconveniente para nosotros, porque le decimos al mundo que tenemos una oposición. Cuando hay un gobierno tiránico, que es una corporación criminal, ¿cómo uno puede hablar de que hay una oposición a unas pandillas? No, hay un enfrentamiento, es una cosa muy distinta. Y hemos contribuido a generar una idea de bueno, que más o menos somos una dictadura, más o menos una tiranía. Tenemos asamblea, tenemos embajadores, hablamos de que nos referimos a determinados artículos de la Constitución, como si la Constitución existiera. O sea, nosotros mismos hemos venido disimulando la naturaleza criminal del régimen por utilizar ese concepto de oposición.
Bueno, fíjate tú que cómo van a indultar a gente que nunca ha sido procesada, gente que ha sido simplemente secuestrada ilegalmente. Tú puedes hablar que han liberado a los que estaban, a los que eran rehenes, a los que tú has secuestrado. Y de hecho, si tú quieres profundizarlo, tú tienes entonces que crear una amnistía nacional de toda la gente que está perseguida en el exterior, dentro de Venezuela. Y eso incluye a personajes como la propia María Corina, que no puede salir del país, incluye a Leopoldo López, que está en la embajada de España, incluye a Antonio Ledesma, que está en España, etcétera, y a muchos de nosotros que tenemos unos supuestos actos de terrorismo absolutamente inciertos. O sea que esto es, yo no sé, algunos hablan de que esto ha sido un compromiso de algunos políticos, mencionan a Capriles como el artífice, buscando otra finalidad. Yo francamente no lo sé. En este caso solamente estaría citando lo que oigo. Pero eso no refleja para nada un cambio. Los que están nombrados ahí ni siquiera han sido liberados. Creo que hoy nuestro amigo Feo Romero dijo que habían sido liberados 10 apenas. Y los hacen presentarse en las cámaras de televisión como amarreros, diciendo, bueno, yo no soy torturado, tal por cual, se han portado muy bien conmigo, siempre he tenido comunicación telefónica. O sea, los hacen pasar, no sé si lo harán con todos o con algunos solos de ellos, por ese proceso, un poco intentando lavarle la cara a una gente que es imposible lavarle la cara. O sea, podemos verlo. Embajador, quisiera preguntarle, embajador, sobre el tema de el evento electoral que se quiere plantear en los próximos meses en Venezuela. ¿Cómo lo siente usted y las personas que tienen esa idea de participar? Pues mira, Sergio, yo lo encuentro absolutamente repudiable, condenable. Incluso nuestros primeros aliados, Colombia, Estados Unidos, Brasil, fueron los primeros que dijeron, cuidado que se les ocurra a ustedes hacer un proceso electoral. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha sido nuestro principal defensor a escala internacional. O sea, hemos sido advertidos por nuestros aliados más importantes y por las instituciones que más nos valoran. Sin embargo, hay algunos que lo piensan hacer y se han buscado algunos personajes del pasado, etcétera, que tenían cierta importancia o mucha importancia en el pasado, para tratar de decirle al mundo, mire, tenemos expresidentes, candidatos a presidente, etcétera. Pero yo creo que eso no tendrá éxito. Yo creo que el país está ya muy resabiado. Mi impresión, serio, es que una convocatoria de eso no tendría mayor resonancia. Embajador, bueno, si me permite aquí una anécdota, ¿no? Yo recuerdo, ahora que se está hablando de los presos políticos, que justamente el día que se le dictó autodetención a usted, en Caracas, el general Rodríguez Torres, pues estábamos usted y yo aquí en Londres, justamente, reunidos, ¿no? Y recuerdo el momento que dijo, me acaban de dictar autodetención. Al día siguiente partí usted hacia Caracas. Y una de las cosas que yo recuerdo de nuestras conversaciones es que usted siempre decía que usted es embajador, pero también es gobernador. Y que mientras los embajadores hablan mucho, los gobernadores toman decisiones. Creo que me lo comentaba en el marco de una conversación que tuvo con Samantha Power, si mal no me equivoco, usted me corregirá. Yo le pregunto, ¿hasta qué punto parte de estas posiciones que el gobierno interino se ve obligado a asumir vienen de alguna manera predeterminadas por esta dinámica diplomática que exige una postura, digamos, de negociación, una postura que busca venderse como moderada? ¿Hasta qué punto, digamos, este lenguaje diplomático, en el marco de estos 60 países que han reconocido a Guaidó como presidente interino y la necesidad de esta continuidad administrativa, marcan, digamos, esta dinámica que vemos en el diálogo, ¿no? En la narrativa, en el sentido de las palabras? Muchísimo, muchísimo, Diego. Efectivamente, me recuerdo, discutíamos eso, ya van a ser casi 6 años, Diego, sí, de ese asunto. Y a mí metieron mi nombre al final en una lista, a quien me buscaba, y me pusieron blind copy y me metieron a mí. Fíjate que esos mismos 60 países, con excepción de los Estados Unidos, Colombia, Brasil y un poco, y otros más, reconocen a Maduro. Reconocen a Guaidó, pero reconocen a Maduro. Sí. En una ambivalencia, una diplomática que no aboga mucho en favor nuestro, porque eso es decir que nos apoyan
pero no completamente, es realmente algo, yo te diría, hasta penoso. Pasa en el propio Reino Unido, donde estás tú, pasa en España de una manera mucho más destacada. Sí, lo que está sucediendo es que las sanciones que algunos piensan que no funcionan, sí funcionan. Las sanciones son las que han obligado a o se obligan a revisar un poco su comportamiento y su presentación ante el mundo, que se han dado cuenta, y tienen la presión interna. Yo creo que son 200 o 300 funcionarios venezolanos que están bajo la mira de la justicia internacional y sobre todo los Estados Unidos, que internamente le dirán a Maduro, oye, tenemos que hacer algo porque esto nos va a perseguir para toda la vida, no podemos dejar de tomar esto en consideración, si no cambiamos nunca van a levantar esas sanciones. Yo creo que por eso hay que aumentar las sanciones justamente a esas personas. Ahora, los Estados Unidos lanza un mensaje bastante fuerte, bueno, fuerte no es el término, pero bastante claro, en donde dice ¿es Guaidó o es Guaidó? O sea, no hay otras alternativas para la oposición. ¿Por qué ¿por qué los Estados Unidos mantiene esa narrativa con ellos? Pues fíjate, curiosamente el presidente Trump no lo personaliza. Él dice el que sea el representante de la democracia venezolana, ese es nuestro pueblo. Igual lo dijo Pompeo. Curiosamente, el embajador norteamericano Story lo ha personalizado. Me llamó la atención. Yo en lo personal creo que Guaidó es el único vínculo institucional que nosotros tenemos en el exterior y que de ninguna manera debe ser para mí sustituido. Por lo contrario, el Estatuto de la Transición lo perpetúa a él, no al G4, como algunos pretenden, no a ese gobierno colegiado, pero sí a Guaidó. A él yo creo que es el que hay que cuidar. Yo creo que por eso tiene mucha razón María Corina, le dice, mira, hay cosas que has debido hacer o que no has querido hacer. Y lo trata de posicionar y de buscar de él, porque, fíjate, voy a mezclar un poco mi respuesta. Lo que está sucediendo ahora es que pareciera que el gobierno colegiado está poniendo en una situación de definición a la sociedad venezolana, mientras que ellos se excluyen de estar bajo el examen de la sociedad venezolana. Ellos han debido tomar estas acciones el año 17, cuando hubo un referéndum extraordinariamente poderoso, y el señor Julio Borges dijo que eso no era vinculante. Y ahora, ¿quién nos dice que esto va a ser vinculante? ¿O quién lo puede aplicar? Nadie. Y en el fondo, para mí, lo que yo digo siempre es, los que han estado diseñando una ruta que a mí siempre me pareció equivocada del inicio. Yo estaba en Noruega cuando, no en las negociaciones, estaba en el Oslo Freedom Forum, y me entrevistaron, La Voz de América, y yo le dije, caramba, presidente Guaidó, ¿por qué usted se pone una camisa de fuerza? Fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones. Diga usted que usted va a buscar el rescate de la libertad. Punto. En el camino usted inventó una estrategia, ese es el objetivo. Usted está haciendo como aquel juego de piedra, papel o tijera, y se va a convertir en una chanza, como evidentemente ya esa ruta, que no era una ruta, era un mantra, piedra, papel o tijera, colapsó. Entonces, si esa gente que colapsó, que no pudo llegar ni en su propio camino, te pide que firmes un contrato de adhesión a ellos, que en adición ha sido aplazado en todas las materias, como una recompensa, es algo realmente inconcebible y para mí inaceptable. Sí. Embajador, en tal sentido, me gustaría preguntarle, frente a todo ello, ¿qué propone actualmente, qué propone Diego Arria ahorita como una cuestión concreta para encontrar también y descubrir soluciones en el camino? Pues mira, yo realmente no estoy en el terreno de estar haciendo propuestas, porque yo no soy candidato a nada. Pero como ustedes tuvieron un visitante muy distinguido la semana pasada, que es mi amigo el doctor Aguiar, analizamos, decimos y comentamos para los que quieran oír. Yo creo que, ahorita un poco lo comencé a decir, le dieron para mí desde el principio, Sergio, un golpe a Juan Guaidó.
Juan Guaidó es el único que la Constitución venezolana reconoce como presidente interino. Pero a los partidos les pareció, oye, este muchacho se va a quedar con la presidencia, eso no puede ser. Entonces crearon un gobierno colegiado, un gobierno parlamentario, como si estuvieran en Londres de mi tocayo. Cosa que es absolutamente inexistente en nuestra Constitución. Y los secuestraron. Yo no sé realmente cuánto uno le puede cargar la mano a Guaidó de los errores, porque no sabe si son de él o si son de los otros 4 dirigentes o es de su jefe político, Leopoldo López. O sea, en el fondo nunca sabremos cómo habría sido Guaidó independiente. Yo te confieso, fue el primero que hizo un video al principio y le dije, oye, usted es el nuevo presidente, ya está en la historia, el problema suyo es ver cómo va a quedar en la historia. Y la única manera es que usted se independice de los partidos políticos y se independice de su jefe político López. Sea usted libre, porque ahora usted representa a los venezolanos. Desgraciadamente no lo hizo. Entonces, eso lo ha venido disminuyendo. Pero eso no significa que lo tenemos que abandonar. Imagínate lo que significaría ahorita crear otro Guaidó, por ejemplo. Claro. ¿Quién va a creer en ese otro Guaidó? Nadie. O sea, hay que rescatar lo que queda de Guaidó. Y lo que queda de Guaidó es nada menos que el reconocimiento internacional, que juega un papel muy importante. Bueno, son más de 50 países, embajador, quienes reconocen 60 países que reconocen a la presidencia interina de Juan Guaidó. Juan Guaidó, como usted está estableciendo ahora, comenzó desde todo este camino en su presidencia interina con este mantra. De una u otra manera, yo también le doy la razón que no ha debido encajonarse en 3 opciones, sino simplemente, bueno, poner su vista y su gol a el rescate de la democracia y, bueno, y no encajonarse acá. Pero ahora bien, dentro de estas 3 opciones o dentro de este 3 mantras, no se encontraban unas elecciones como las que vienen ahora en diciembre. Entonces es como, bueno, la gente ya dio en el 2017 precisamente, dio su punto de vista y estableció qué es lo que quiere. Entonces, ¿por qué regresar nuevamente a unas elecciones? No es darle más oxígeno al régimen en este momento. Bajo mi punto de vista personal, se le resta un poco de credibilidad también a este sector de la oposición, pareciera que le estuviese haciendo el juego al régimen. Pues fíjate, Camilo, tu padre y yo tenemos una posición común en ese tema, precisamente, de que, curiosamente, el gobierno interino colegiado está poniendo, como decía hace ratico, ante la lámpara ante la lámpara pública al país, diciéndole, mire, este es el camino que tenemos que seguir, cuando curiosamente es el país el que tiene que ponerlos a ellos ante evidencia. Ustedes son los representantes del país, ¿no es cierto? Han sido votados por Venezuela, no importa que muchos se hayan ido, etcétera. Ustedes, ¿por qué no hacen lo que le quisieran preguntar a la gente? Nombre un gobierno de transición de inmediato, no importa que estén fuera, tome todas las medidas correspondientes que hay que tomar. Tienen en el famoso documento de la transición democrática, el reglamento, creo que se llama la transición democrática, es la verdadera constitución que tenemos, no es la otra. O sea, en vez de hacerle preguntas al país, mire, ¿usted quiere que sacamos de Maduro? No, tomen una decisión, hagan un gobierno interior y dictaminen, no importa. La gente dirá, bueno, no va a suceder nada. Bueno, puede que no suceda nada, pero es la manera de poner al país en plan de combate y que la gente sepa exactamente en qué posición están jugando lo que tienen hoy en día el gobierno interno. No, y existe también, y le daría también un tema de voluntad política, de que se está haciendo algo, que creo que es lo que más necesita la gente en este momento, saber y determinar que del lado de la presidencia interina hay una voluntad de mandar, porque creo que hay una falta de eso, de mandar, de ejercer la magistratura, más allá de estar entrando en este juego que craso error, porque lo que hace es darle oxígeno al régimen y simplemente dedicarse a lo suyo, a mandar como tal, ¿no?
Hay una, precisamente, y me voy a desviar un poquito con por este lado, pero es que a mí me salta la curiosidad, embajador, este tema de la voluntad de la voluntad política como tal. O sea, precisamente hay elementos para establecer ya como dice usted, un gobierno, aunque no esté dentro del país o en el área geográfica en Venezuela como tal. ¿Qué le falta a Juan Guaidó, bajo tu análisis? ¿Qué le falta para poder terminar de dar ese paso que yo digo necesario en este momento? Pues fíjate, Camilo, que eso, para ser justo, tenemos que echarnos un poco hacia atrás. Ajá. Cuando ganamos la Asamblea Nacional, era una tarjeta, la gente se olvida que se llamaba unidad. ¿Qué hicieron los partidos? Yo voté por unidad, todos votaban por unidad. ¿Qué hicieron esta gente? Al día siguiente de ganar, cogieron una tijera y picaron en 4 la tarjeta y dijeron tanto para Acción Nacional, tanto, se lo repartieron. ¿Quién los autorizó a ellos a repartirse el voto de la unidad? O sea, ahí demostraron evidentemente que no estaban, ellos no eran la unidad, estaban en el fraccionamiento de sus propios intereses. ¿Qué tenían que haber hecho ese mismo día? Haber cambiado el miembro del Tribunal Supremo de Justicia, no lo hicieron. Nombrarlos del Consejo Nacional Electoral, los 2 diputados de Nuevo Tiempo sabotaron. ¿Alguna reacción de los otros partidos contra esto? No, ninguna. O sea, perdimos todo. Entonces ahora estamos hablando de que no nos gusta el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo nos va a gustar? Cuando tuvimos la oportunidad de cambiarlo constitucionalmente, no lo hicieron. Y cuando tuvimos el famoso plebiscito, referéndum del 2017, sí, en el cual más de 7 millones de venezolanos, Julio Borges dijo que eso no era vinculante. ¿Cómo que no era? Entonces, y que no era un mandato, fue la palabra específica que utilizó. ¿Cómo? Eso yo cuando voté por eso pensé que le estaba dando un mandato para que realmente asumieran eso. Entonces, no acaban, Camilo, Tocayo y Sergio, de asumir la responsabilidad plena, porque evidentemente un gobierno colegiado con intereses contrarios, cuando tú ves los partidos enfrentados, las divisiones en Primero Justicia me dice que son horribles, el señor Capriles peleando con el señor Borges, peleando con el señor de Voluntad Popular. Eso no es unidad. Además, imagínate que estuvieran unidos todos esos partidos hoy en día, no representan ni el 20% de Venezuela. O sea, porque desgraciadamente han venido perdiendo aceptabilidad y eso nos ha perjudicado a todos. Lo ideal sería que tuviesen el 80%, sería mucho más fácil, pero no son legítimamente tan representativos como el país lo requiere para decir que lo que están buscando es la unidad. No, aquí está quien está buscando un pedazo del pastel, un pastel que cada vez es más chiquito. Sí, vemos entonces, mapeando lo que nos comentas, y bueno, y es lo que se ve, ¿no? Hay una fragmentación de la oposición. ¿Dónde está esa gran mayoría? Porque estamos claros que hay una gran mayoría que quiere avanzar, ¿no? Que quiere un país en desarrollo, que quiere, como lo hemos comentado en semanas anteriores, que quiere olvidarse hasta del mismo tema político. Yo creo que es lo natural. El ser humano busca la búsqueda de su felicidad y encontrar su felicidad y poder tener una vida común y corriente como tal. ¿Dónde está esa gran mayoría? Sí, ¿sabes? Que no se identifica entonces por un lado con la oposición, no se identifica tampoco por un lado con el madurismo, con el chavismo, que el venezolano se encuentra de una u otra manera bajo una especie de manto, está bajo. ¿Qué pasa en Venezuela con esto? Fíjate, Camilo, tú has hecho una pregunta terrible, porque en general la gente prefiere que le hagan las cosas. Por ejemplo, yo nunca he despotricado o despreciado a los partidos políticos, porque hay mucha gente entre los partidos que trabajan y hacen la función de tratar no importa que sea para sus intereses, pero lo hacen. El resto aspira a que se lo hagan, igual que ahorita los venezolanos durante más de un año nos van a enviar los Marines, el otro nos va a enviar a los soldados de Colombia. O sea, siempre esperan que otro te lo resuelva.
o que la Corte Penal Internacional sigue llevada por delante a Chávez o a Maduro. El problema, como yo lo veo hoy en día, es que los venezolanos todavía no han decidido qué costos están dispuestos a pagar para rescatar la libertad, porque eso no es gratuito. Y mientras no sepamos eso, no podemos conocer el grado de involucramiento que tendrían, qué tipo de acciones están dispuestos a tomar, en cuanto a quién representaría a esa masa, digamos, mayoritaria. Hay un cantante español que se llama Pachi Andión que decía, crear héroes cuando haga falta, y seguramente saldrán. Y para mí, por cierto, me desvío un poco, saldrán del interior de Venezuela, no saldrán de Caracas. La caraqueñización de la política venezolana en los últimos 20 años ha perjudicado muchísimo nuestro proceso, porque lo ha condicionado a ciertos intereses que están más ubicados en la capital de la República que en el resto de Venezuela. Yo tuve la suerte de recorrer muy bien mi país en distintas condiciones. Lo hice cuando era ministro de Turismo, pero después lo hice como candidato y lo hice como agricultor, que también soy. Y yo creo que del interior de Venezuela, que ha estado marginado siempre en lo político, es donde van a salir los líderes. Por ejemplo, esta gente de la ANCO, de los que están proponiendo la consulta en el Táchira, son una gente extraordinaria, cuando digo extraordinaria, y además son súper honorables, como pocos he conocido en Venezuela. O sea, pero mientras tanto, los que tienen el monopolio de la franquicia electoral, el país los ha dejado que lo hagan siempre a su manera. Y después se quejan, bueno, ¿por qué hicieron esto y lo otro? Bueno, porque nosotros ni siquiera supimos, cuando votamos en la asamblea, por quiénes votábamos. Votábamos simplemente en contra del régimen. Entonces llegaron estos diputados y dijeron, no, yo soy muy importante, fíjate que me reconocieron. No, nadie sabía por casi votando, se está votando en contra. Y ellos olvidaron de que muchos de ellos, de que no han sido elegidos por ellos mismos, habían sido elegidos ellos por oponerse a lo otro. Eso, pero la pregunta de Camilo sigue sin contestarse, porque ¿cómo se va a movilizar esa sociedad si no hay dirigentes que la animen? Yo creo que una sociedad que no esté inspirada no reacciona y no participa. Y ese yo creo que es el más grande obstáculo que tenemos hoy en día, porque perdimos ese estímulo que creíamos que teníamos hace más de año y medio, cuando apareció Guaidó. No era Guaidó, era la esperanza de que pasara. Era la esperanza de alguien, ¿no? Embajador, en tal sentido me gustaría preguntarle, usted que es conocedor y experto en la materia de la política nacional, ¿considera entonces que es necesario que surja una narrativa diferente, una narrativa emocionante, o es cuestión del momento, que no es un momento estelar para la oposición? ¿Qué hacer al respecto? ¿Es una cuestión que tiene que ver con un cambio comunicacional o que tiene que ver más con trabajo político? Pues mira, Sergio, yo creo que tiene que ver con las dos cosas, pero yo creo que tiene que ver para mí con valores, tiene que ver con principios, que cómo hacer que la gente, que esos grupos exhiban honorabilidad, confianza, compromiso. Esos son lo que son las definiciones clásicas de un líder. En Venezuela tenemos muchísimos dirigentes y muy pocos líderes, y justamente hacen falta no un salvador de la República. Yo me recuerdo que yo le decía en la primaria, miren, déjenme a mí 2 o 3 años, yo les abro el camino para que luego ustedes gobiernen por los próximos 40 años, porque no hay, pero tiene que ser un consejo de gobierno, no hay ningún venezolano que tenga espalda para montarse encima, refundar la República, rescatar la libertad, reinstitucionalizar la Fuerza Armada, reposicionar a Venezuela en el mundo, pero todos creen que están perfectamente facultados. Yo decía, seguramente como yo soy el que más experiencia tengo, me doy cuenta de la debilidad que eso tiene. Y justamente yo decía, eso solamente lo puede hacer una especie de junta cívico-militar o un consejo de gobierno. Y sigo pensando así, pero todos los jóvenes políticos o dirigentes venezolanos, todos piensan que están sumamente facultados, no solamente para asumir esa responsabilidad, sino para interpretar cómo insertar nuestro problema dentro de la mecánica. Diego, por ejemplo, mi tocayo, que está en uno de los centros más interesantes del mundo, de pensamiento y de análisis, y sin embargo yo nunca he oído a Diego diciendo, bueno, aquí mi solución para Venezuela A, B o C. Él da contribuciones, puntos de vista, pero a cualquier otro que llegue al Instituto Diego inmediatamente dice, yo tengo la solución, cuando nunca han tenido la más mínima experiencia. A mí me hace gracia porque
Yo que he estado viendo, caramba, problemas en Somalia, en Ruanda, en Bosnia, en Haití, me doy cuenta de lo complejo que la cosa es y cuánta gente tú tienes que consultar, apoyarte, porque nadie sabe suficientemente cómo enfrentar el problema. Pero aparentemente es una característica nuestra que cualquiera, y termino eso con una anécdota. Miguel Ángel Capriles, Viejo Capriles, una vez me dijo, mira Diego, el peor defecto de los venezolanos es el desconocimiento de sí mismo. Si yo pongo mañana un aviso en Última Noticia que requiero un experto en rockets, aparecen 25.000 tipos en la esquina que son especialistas en rockets. Porque aquí la gente está dispuesta a enfrentar cualquier problema, sepan o no sepan. Y no hay respeto, creo un poco serio, respeto por la narrativa, respeto por los valores, respeto por la cultura. Es una cosa para mí, que sería para mí lo central. Embajador, siguiéndolo, obviamente no hay un conocimiento básico, ¿no?, de lo que está sucediendo en Venezuela, porque yo creo que también se escapó de las manos, ¿no? Venezuela fue totalmente tomada por un cúmulo, un grupo, una mafia, para llamarla grupo criminal. Un grupo criminal, exactamente. Y es algo totalmente inédito a nivel incluso región. O sea, ya es el narcotráfico apoderado de una estructura política, los iraníes, un desastre que conlleva a un peligro inminente dentro de la región. Para irnos un poquito más hacia la política exterior y no tan hiperlocal con Venezuela, ahora con las miras elecciones aquí en los Estados Unidos, si se diese el escenario de un cambio de administración, de la administración Trump a la administración Biden, ¿usted cree que la política hacia Venezuela o hacia la región con todo este tema de estas mafias que han tomado el poder va a seguir? ¿Usted cree que Biden tenga la misma voluntad que ha tenido la administración Trump con Venezuela? Desde la semana pasada yo contesté esa pregunta al Inter-American Dialogue, donde esa era la pregunta, y yo dije, afortunadamente para Venezuela, la política exterior norteamericana ha sido hasta ahora bipartidista, pero quiero agregar en un contexto mayor, el único presidente norteamericano que realmente ha demostrado interés, compromiso, voluntad, dedicación al tema de Venezuela es el señor Trump. Y eso es algo absolutamente incuestionable. Al mismo tiempo, a mí me ha llamado la atención y me ha alarmado, y a muchos venezolanos, que el señor Biden haya dicho que su política hacia América Latina implicaría una mayor apertura con Cuba, como la inició Obama, que yo dije, él decía, abrir puertas de libertad a Cuba. Yo decía, abrir puertas a Cuba y cerrar las puertas de la libertad a Venezuela. Y eso a mí realmente me aterra, me preocupa. Y si yo, no sé si tú me estás preguntando que yo me posicione más de lo que te estoy diciendo o de lo que te estoy sugiriendo. No, para nada, no es un tema de posicionamiento. Embajador, quisiera preguntarle respecto a cómo ve la situación de Europa frente de cara a Venezuela, lo que está ocurriendo internamente con el país. Y también me interesa saber cuál es la lectura que hace de Eurasia, ¿no?, bajo el control absoluto de una figura tan tiránica como Putin, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablase de Europa como un todo y también de esa presencia incómoda de Putin. Y si pudiera agregar a eso algo a la pregunta de Sergio, embajador, su experiencia y las similitudes del tema de Bosnia y esa intervención con Venezuela. ¿Hay similitudes, no hay similitudes? Es decir, aquí, digamos, en FOMO hemos conversado y hemos cuestionado cómo muchas veces se quiere enfrascar el tema de la intervención humanitaria como un tema de una invasión. Claramente, el término invasión suena odioso para ciertos segmentos, y cuando nosotros hablamos de intervención humanitaria, planteamos el tema de la apertura de un canal humanitario por parte de una misión humanitaria para resolver una crisis humanitaria. Y el planteamiento de la intervención humanitaria justamente es proteger una población civil desarmada que es tratada por un régimen criminal como un enemigo combatiente. Entonces le pregunto, agregando la pregunta de Sergio, Bosnia, esa intervención, similitudes, aplica, no aplica, en vista, por supuesto, de su gran experiencia en Naciones Unidas,
en todos estos temas y lo que siguió, por supuesto. Pues gracias, yo justamente estoy escribiendo sobre ese tema. Pero primero, con mucha ansia esperamos leer ese libro. Yo te confieso que yo soy el primero, porque no, tengo 20 años tratando de hacerlo. A la pregunta de Sergio primero, yo creo que yo tengo mucha inquietud sobre el manejo europeo de nuestros asuntos, por una razón fundamental. En el caso nuestro, España fue tradicionalmente el interlocutor de la Comunidad Europea con nosotros. Cuando hay un problema latinoamericano, ¿qué piensa en esa época el señor Felipe González o qué piensa el señor Aznar? Porque teníamos a una alineación gubernamental favorable a nosotros. Ahora que eso ha cambiado de una manera radical, España ha dejado de ser el más legítimo representante de la Comunidad Europea para presentarse en la discusión de los problemas nuestros, y eso me preocupa mucho. Si a eso tú le sumas lo que tú me has dicho, Tocayo, de lo que yo vi a partir del año 91 en Europa, como los europeos, cuando comenzó el desastre en los Balcanes, dijeron, no, esta es la hora de Europa, no es la hora de los americanos, y fue realmente un desastre. Y yo hablaba en el Consejo, decía, mire, están violando mujeres como política de Estado, están arrasando gente valorada, pero son técnicas. No es en África, es a 2 horas de Londres, a 2 horas y media de París, a 2 horas de Alemania, en el medio de los Balcanes, eso está sucediendo. Y si eso ustedes, y sin embargo, ¿qué hicieron los europeos? Decidieron aplicar una política disfrazada, y cuando yo te doy comida, te mando alimentos disfrazadas para el invierno, cuando te lo permitían los serbios, pero eso sí, yo no arriesgo nada por salvar a la gente, y efectivamente mataron a 200.000 personas. Eso contrasta cuando vino Irak. Yo estaba en el Consejo de Seguridad de la guerra de Irak sobre Kuwait, donde el señor Bush armó una alianza de más de 60 países, movilizaron 500.000 de personas. Es la operación militar más grande en la historia del mundo, porque esos 500.000 personas iban acompañadas de aviones, tanques, misiles, etc. Una operación increíble. ¿Y fue por quién financiada? Los Estados Unidos le pasaron la cuenta a todos los que participaron, especialmente a Japón y a los países árabes, para pagar eso, pero los amigos de Kuwait tenían petróleo, y los amigos de Bosnia no tenían petróleo. Ahí jugaron el interés nacional de algún país europeo y de los Estados Unidos. En un momento dado, el interés nuestro era petróleo, ya casi no es, porque hemos dejado de ser petroleros. Entonces, en Venezuela comenzamos con el tema del R2P, de la responsabilidad de proteger. Yo formé parte del grupo que diseñó esa política cuando era uno de los asesores de confianza. Pero la responsabilidad de proteger no está en la Carta de las Naciones Unidas, es un principio duro de aceptar para las naciones. Tú no puedes ahorita decir que actuando bajo la R2P yo voy a intervenir en Venezuela. No. Y también se olvida que las intervenciones humanitarias no son desarmadas. Yo aprobé la primera, que fue justamente a Gorazd de Atushla, que son poblaciones de Bosnia, que fue nuestra primera operación humanitaria en Bosnia, pero detrás iban 20 tanques noruegos, nórdicos, etcétera, que iban cuidando, y a pesar de eso teníamos enfrentamientos con los serbios. La intervención humanitaria no puede darse sin el contexto de una fuerza armada. Sin duda. Ahora sin bien, duda. pero el tema... Pero es una intervención humanitaria que busca defender una población civil desarmada, ¿no? El objetivo es humanitario y evidentemente el enforcement. Bueno, eso fue lo que pasó. Tú me estabas preguntando la comparación con Venezuela. Es exactamente exacto. Somos un país desarmado como estaba Bosnia. Nosotros le prohibimos a los bosnios armarse. Nosotros estamos completamente desarmados, inermes, sin equipo, sin recursos, y todavía nos piden que nos comportemos como si fuéramos un país sueco o si fuéramos noruego, como si estuviéramos en circunstancias normales. Y lo que más, me voy a traer a mí lo que más me indigna es que yo lo he visto, los negociadores internacionales están dispuestos a llegar a cualquier arreglo, a cualquier costo, en la medida en que se resuelva el asunto ya. El costo lo pagan siempre las víctimas. Y yo me paso luego a trabajar de Bosnia, me voy a Ruanda, de Ruanda me voy a Somalia, y de Somalia me voy a Nagorno-Karabaj. Pero no tengo por qué sufrir yo las consecuencias. Y eso pasa con los norteamericanos.
Yo le confieso a usted, con toda la admiración que yo tengo por los Estados Unidos, a mí realmente me comienza a preocupar altamente que algunos funcionarios norteamericanos, que no son necesariamente ni el presidente ni el secretario de Estado, nos estén dando indicaciones permanentes de cómo comportarnos. Deben hacer esto, dice el señor Abrams, dice el señor Story. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿somos o nos gustaría o no tener cierta soberanía? ¿Hasta qué punto nosotros somos dueños de definir nuestro propio futuro? No. Estamos como una especie que nos han dado una chuleta a la cual hay que seguir. No, señor. Yo aprecio mucho lo que ustedes hacen por mí, pero ustedes tienen que entender que nosotros conocemos a nuestro país mucho mejor que ustedes y que lo hemos sufrido. Nosotros sí lo sufrimos, a diferencia de ustedes que no lo sufren, sino que lo observan. Entonces, tienen que ser más respetuosos de buscar la representatividad del país para cometer ciertas cosas. Confieso, me parece que hacer un acto de fe en lo que los Estados Unidos propongan y digan me parece un gravísimo error. Igual que si lo hicieran los franceses, los ingleses o los europeos. Y eso no, y eso entonces, no entra... Muy, muy breve, embajador, ¿cómo siente que está el respaldo en el continente de habla hispana, en Sudamérica, Centroamérica? ¿Con qué países podemos contar en esta coyuntura y con cuáles no? Pues mira, contar es una palabra muy amplia. Seguramente para lo que tú me estás diciendo, no podemos contar. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿quiénes son nuestros mejores aliados en la región? Colombia y Brasil. Pero su propia ubicación geográfica los impide y los limita a hacer más de lo que ya hacen, que es recibir nuestra gente de una manera generosa. En el fondo no hay nadie que esté dispuesto a levantar un dedo para ponerle una mano encima al señor Maduro, que eso fue lo que pasó en Bosnia con los serbios. Cuando Europa podía haber detenido este problema en el año 92, cuando bombardearon a Dubrovnik, era con un golpe en la mesa se paraba eso. No, porque los ingleses y los franceses decían que era un peligro que se creara un Estado musulmán en el medio de Europa, como si de repente Bosnia hubiese caído desde la luna, cuando eran ahí 1000 años como parte del Imperio Austrohúngaro. Ese es para mí el problema. Uno de los problemas. Pero quería retomarte con quién contar. Contar para declaraciones, muchísimos. Contar para reconocimientos, muchísimos. Contar para realmente ayudarnos a sacar en esto. Por ejemplo, los americanos han puesto sanciones personales en materia económica y financiera a 200 miembros de la narcotiranía. Pero los europeos no lo han hecho todos, ni los latinoamericanos tampoco. O sea, ni siquiera se han podido copiar que en el mejor sentido, esas pautas que han hecho los norteamericanos, que han sido las más eficientes de todas, por lo menos copiárselas. Eso le haría la vida mucho más difícil a esta gente que se moviliza por distintos lugares del mundo. Sí, embajador, tomando un poco las palabras que estaba diciendo sobre el temor de nosotros, y lo voy a poner bajo mis propias palabras, bailar al ritmo de lo que está diciendo los Estados Unidos y hacer, o sea, copiar y pegar, no tener una eso no entra dentro de lo que conversábamos al inicio, la falta de voluntad política del gobierno interino de decir, mira, ok, muy bien la sugerencia que puedas tener, muy bien los pasos que nos puedas indicar bajo tu experiencia o algo, pero el territorio es mío, lo conozco yo, la política interna la manejo yo puedo tomar y dejar ciertas indicaciones que nos puedan dar. No caemos en esa misma diatriba, la falta de voluntad. Sí, pero también hay una cosa, los norteamericanos y los europeos escogieron unos interlocutores que en un momento dado eran válidos y que con el tiempo han dejado de ser válidos, que eran al principio López, Voluntad Popular, etcétera, que han venido cayendo progresivamente. Entonces, olvidaron otros interlocutores que hay en el país, rectores, académicos, empresarios, etcétera, y ellos optaron por la fórmula convencional. ¿Quiénes son los partidos políticos? Como los Estados Unidos se escogen los partidos políticos, Europa también, en vez de imaginarse, oye, este es un país tomado por las mafias, como decía mi tocayo, una corporación criminal, tú no te puedes manejar de la misma manera. Entonces hay que ver cómo, o sea, no ha habido un intento de asumir con mayor realismo la realidad nuestra, sino jamás. Y una vez le dijo al embajador americano, oye, ¿tú alguna vez te han elegido de sheriff de un pueblo?
O sea, porque siempre te dan lecciones todos ellos, europeos, norteamericanos, de nuestras realidades, como si ellos fueran los tipos que han resuelto los problemas de otros lugares del mundo, cuando eso no es verdad. Yo he visto, en mi libro justamente tiene que ver con el doble rasero que aplica en la comunidad internacional para el manejo de los problemas y las equivocaciones monumentales que han cometido, y en las Naciones Unidas, en la Comunidad Europea, los propios norteamericanos, lo que ha pasado en Siria, por ejemplo. Pero sin embargo llegan donde nosotros y nosotros acatamos todo como un catecismo. Yo realmente me parece eso no solamente peligroso, yo diría que es, repito, el gran obstáculo que tenemos para asomar la cabeza y decir, un momentico, mil gracias, estamos infinitamente agradecidos. Claro. Pero al final los que vamos a cargar con los muertos, con la gente que fallece, los perseguidos, somos los venezolanos. No son los embajadores americanos, ni europeos, ni españoles, ni franceses. Somos la familia venezolana. Yo siempre trato de lanzar esta pregunta, embajador, porque de una u otra manera veo que el venezolano, y no quiero ser repetitivo con lo que había mencionado antes, quiere salir de esto y buscar su felicidad, buscar su vida normal, olvidarse de todo este tema político y esto. ¿No cree usted que pueda haber lo que se llama common ground? O sea, hablar con factores del otro lado de la acera, señores, sentarnos y hacer un mea culpa, lo que sea, y salir hacia adelante, saber que estamos invadidos, porque del otro lado de la acera también deben haber factores o personajes que están conscientes que estamos invadidos por una mafia, que estamos invadidos por la narcoguerrilla, que como está viviendo Venezuela en estos momentos es totalmente inviable. La semana pasada conversábamos de la explotación de petróleo. Diego nos estaba comentando que las proyecciones que cierra el año con una producción de 100.000 barriles de petróleo, Venezuela, por donde lo lleves, es inviable. Y siendo de oposición o siendo del madurismo o del chavismo, la crisis te va a arropar de igual manera, y la inviabilidad es la misma. Entonces no hay manera de buscar ese common ground de sentarse y poder salir adelante y reconocerse los unos a los otros y buscar un mejor futuro. ¿Tú estás hablando de common ground en Venezuela? En Venezuela, 100%. Bueno, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Antonio Ledesma, ¿quién recibió a Antonio cuando lo invita a Guaidó? Freddy Guevara, Leopoldo López, Smolansky y Vecchio. O sea, lo recibió voluntad popular. O sea, no es el gobierno, es voluntad popular. Ayer yo hablaba justamente con tu padre, Camilo, y nosotros decíamos, una verdadera discusión, si Guaidó la quiere tener, es llevar al mismo cuarto a María Corina, Ledesma, a fulano, 10, 12 personas al mismo tiempo. Esas reuniones bilaterales, yo aprendí mucho en las Naciones Unidas, sirven para yo comprometerme a algo que luego colectivamente no estoy dispuesto a hacer. Pero como es bilateral, te digo, mira, no, yo voy a hacer eso por ti. Pero luego cuando estamos todos juntos en el Consejo de Seguridad, me olvido lo que voy a hacer por ti. Por eso existe la fórmula ARBIA en el Consejo de Seguridad de Tocayo. Entonces, ese common ground, eso es lo que hacía Shannon. Shannon venía a Venezuela, su secretario de Estado, y se reunía en un cuarto con López, en un cuarto con Boris, en un cuarto con fulano tal, y los iba segmentando. Entonces, nunca estaban juntos en un grupo con Shannon. Igual aquí, si Guaidó quisiera buscar una verdadera diseño de una ruta, tendría que ser una reunión o varias con grupos de gente, 10, 15 o 20 personas, donde realmente haya una discusión y una interacción. No decirle un cuento a María Corina, un cuento a mí, un cuento al otro fulano, un cuento a Diego. Eso hace muy difícil, Camilo, buscar el common ground. El common ground existe. Para mí, es el único common ground es el rescate de la libertad. Por encima de eso, no hay más nada. Entonces, todo tiene que estar en función de eso. Y no, esta gente, recuérdate que en años y 7 meses, aquí estuvieron discutiendo hasta planes de vivienda, con las cosas que discutían en la Asamblea Nacional. Daban certificado de buena conducta a empresarios, como pasó con SAP. O sea, se dedicaron
a lo que no tenía que ser. Desde el primer día tiene que ser nuestro único objetivo, como dijo el fin de el rescate de la libertad. Todo lo demás no lo podemos ejercer porque no tenemos gobierno. Era una ficción, gobernaron con una ficción y la responsabilidad real la apartaron. Embajador, a mí, como todas las semanas, para mí es un gran placer haber compartido el espacio con usted. Como todas las semanas, el tiempo siempre nos apremia aquí. Por más de volverlo a agradecer que esté por acá, invitarlo nuevamente cuando usted quiera para acá en Globo Miami, por favor, sentirse como en casa. Diego, Sergio, algunas conclusiones. Yo tengo una última pregunta antes que nos vayamos, Camilo, Sergio, embajador, si me permite. Quisiera que nos hable un poquito sobre su libro, porque muchos de nosotros estamos esperando con muchas ansias ese libro y quisiera que nos hable un poquito sobre qué podemos esperar. Bueno, voy a comenzar por la página 1. Embajador, hace un gustazo. Embajador, muchísimas gracias, Diego, Camilo, como siempre, maravillosa conducción y el invitado de lujo. Doctor, quisiera preguntarle sencillito, envíenle un mensaje, el más optimista dentro de lo que cabe a la gente que sigue por acá en Venezuela. Envíenos un mensaje para acá que él nos pudiese decir en este momento. Contesto primero a mi tocayo. Realmente es explicar cómo se comportan las grandes naciones en los conflictos más importantes que el mundo ha tenido en los últimos 20, 25 años y cómo aplican el doble rasero en distintas oportunidades. Eso es básicamente. En el fondo yo pongo en el banquillo de los acusados al manejo del Consejo de Seguridad a lo largo de muchos años. En cuanto a lo otro, mira, si yo no tuviera, Sergio, optimismo en mi país, me dedicaría a hacer otras cosas. Iría a Londres, pasaría con Diego, como hemos hecho muchas cosas en Londres, haría otras cosas en mi vida. Yo estoy 24% dedicado a ver cómo ayudo de alguna manera. Porque yo siempre les digo, y ojalá los venezolanos lo entiendan, que todo lo que yo soy y he conseguido por ser venezolano. Y eso es una deuda impagable para mí. Y también digo siempre que el día que los venezolanos entendamos que la unidad, la unión es para rescatar la libertad y que la libertad no es gratuita, nos vamos a sorprender de las cosas maravillosas que juntos podemos lograr. Oye Camilo, no le digas sustituido por él, por favor. Y les agradezco, me ha dado un gran gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo embajador. A 3 metros, en este caso como a 2000 millas. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, para mí nos toca despedirnos nuevamente sin comentarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes, @GloboMiami, Instagram, @GloboMiami, Twitter y @GloboMiami Facebook. También te puedes mantener informado las 24/7 a través de www.globomiami.com. Muchísimas gracias, me despido y hasta la próxima semana. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias.